Vamos a dar inicio a nuestra quinta conferencia de los Viernes de Integridad. El día de hoy tenemos un invitado desde el país de Costa Rica, es el señor José Armando López. Ya nos quedan 2 fechas para culminar este ciclo de conferencias de los Viernes de Integridad. El siguiente viernes que nos toca, que es el 28 de mayo, vamos a tener como invitado al señor Samuel Rota de Proética, que es la sociedad civil, quien nos va a dar algunas cifras acerca de cómo se está viendo o qué mirada tienen ellos hacia el sector público. Y finalmente, la última fecha, que es el 4 de junio, que me gustaría que todos podamos prender nuestras cámaras y poder vernos, porque ya es la fecha final. Va a participar con nosotros Carolina Carballido, ella es de la Contraloría de Brasil. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio a nuestra quinta conferencia a cargo de José Armando López Baltodano, a quien le damos la bienvenida. José Armando. José Armando, Muy buenos días. Un ok, saludo cordial desde Costa Rica. perfecto. Entonces vamos a hacer vamos a dar lectura a un pequeño brief de José Armando. Él es licenciado en Derecho y en Administración Pública con un máster en Derecho Público, todos por la Universidad de Costa Rica. También posee una especialidad en Gerencia de Proyectos de Desarrollo por el Instituto Centroamericano de Administración Pública y en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Desde el año 1993 labora en la Procuraduría General de la República, donde se ha desempeñado como abogado asistente de procurador, director de despacho de los procuradores generales y procurador del área de la función pública. También ocupó el cargo de director general del Registro Nacional. Desde septiembre del año 2018 se desempeña como procurador director de la ética pública, oficina que desarrolla acciones administrativas para prevenir, detectar y erradicar la corrupción y promover la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Además, la Procuraduría de la Ética Pública es la autoridad central para las convenciones interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción y representa al país en los grupos de trabajo de la OCDE en los temas de cohecho e integridad pública. Bueno, José Armando, muchísimas gracias por tu participación y a continuación damos inicio a tu presentación. Muchísimas gracias. En realidad un honor participar en estas actividades de los Viernes de Integridad. Realmente para la Procuraduría de la Ética Pública es un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la integridad y la corrupción en Costa Rica. Me voy a permitir compartirles la presentación. Usted me indica, doña Melina, por favor, si se Sí, logra está perfecto, desplegar. no hay problema, José Muy Armando, bien, está muchas bien. gracias. Bien, entonces les indicaba de que, bueno, voy a plantearles desde el inicio un contexto porque obviamente entendemos de que los países tenemos realidades distintas. En este sentido, pues, para hablarles sobre Costa Rica, les he de decir que tiene 7 provincias, ¿verdad? A su vez, estas provincias se dividen en 82 cantones. Costa Rica se ubica en esa pequeña manchita, ¿verdad? En América Central, ¿verdad? Está eh, rodeada del mar Atlántico, ¿verdad? En la parte de arriba, en la parte de abajo del mapita es el Océano Pacífico, ¿verdad? Y de igual manera, como fronteras tiene por el norte Nicaragua y por el sur Panamá. Esto es importante para que podamos ver el contexto, ¿verdad? De la superficie que tiene nuestro país. Eh, es una superficie de 51.100 kilómetros cuadrados con una población aproximada de 5.100.000 habitantes.
La organización del sector público, para ver ese contexto a nivel institucional, se divide en 3 poderes y un órgano que es el órgano electoral, Tribunal Supremo de Elecciones, que en este país se le da la investidura como de un poder, sin embargo, refiere a un órgano de carácter electoral. En el Poder Legislativo encontramos la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes como órganos auxiliares. En el Poder Judicial se inserta la Defensa Pública, el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial. El Poder Ejecutivo, por su parte, lo componen 19 ministerios y en esos ministerios tenemos 69 órganos desconcentrados. Normalmente se les da una personalidad jurídica instrumental para efectos presupuestarios. Y como les señalaba, está el órgano electoral. A nivel de la descentralización, nuestro país tiene 34 instituciones autónomas, 10, instituciones semiautónomas. La diferencia es básicamente la forma de creación a nivel legislativo, o sea, si es por una mayoría calificada o no. Esa es la única diferencia. Empresas públicas estatales 17, empresas públicas no estatales 9 y 51 entes públicos no estatales, incluye los colegios profesionales y demás. A nivel de esa descentralización territorial, les señalaba que hay 82 municipalidades y 8 consejos municipales de distrito. Las autoridades políticas de nuestro país, ¿verdad? Cargos de elección popular, tenemos a nivel presidencial 60, que serían 57 diputados, y el presidente y los 2 vicepresidentes. Entonces, cada vez que hay elección, que por cierto es el otro año, pues tenemos la posibilidad de elegir a 60 personas. Y 2 años posterior, ¿verdad? Se eligen a las autoridades municipales, que en total esas autoridades políticas para esos cantones que señalé comprenden 6.019 personas. Servidores públicos a diciembre del 2019 se registran aproximadamente, porque siempre es una estimación, 324.000. De ellos en el gobierno central, en esos poderes que referenciamos, hay 146.500. En cuenta policías, Costa Rica no tiene ejército, tiene un cuerpo de policías de fuerza pública, docentes, que es una cantidad importante, y el resto de servidores públicos. Y las instituciones descentralizadas, tanto institucional como territorial, aproximadamente 175.500. Con este contexto, pasamos entonces a revisar un poco el sistema de integridad y anticorrupción en nuestro país. Costa Rica ha ratificado, como muchos países, las 3 convenciones, las 3 principales convenciones contra la corrupción. Estaríamos hablando de la Interamericana, la Convención de Naciones Unidas y en el año 2017 la Convención Anticohecho de la OCDE. No existe una política nacional anticorrupción. En cuanto a una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción, estamos en una etapa de co-creación de la misma. Y por otra parte, con la OCDE se ha iniciado desde aproximadamente un mes un estudio de integridad para Costa Rica. La legislación nacional comprende desde el año 49 con la Constitución Política hasta el año pasado una serie de normas y regulaciones. Es un país que tiene una preponderancia en el tema legal, en normas, pero está con el 2004 la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito y en el 2005 el reglamento de esa ley. Ahí ese compendio y obviamente esta presentación les será compartida para que ustedes puedan ahí referenciar alguna otra normativa de interés. Destaco además que en el 2019 en el Poder Judicial, después de una crisis con una situación precisamente de corrupción, promulgó un código de ética judicial, ¿verdad? Que es un código modelo, ¿verdad? En nuestro país, porque refiere únicamente a valores, no refiere a aspectos sancionatorios ni mucho menos. Y también emitió un reglamento para la regulación de la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de intereses. Esto lo tomo como referencia porque precisamente refiere mucho a la orientación OCDE en los conflictos de intereses. En el país se considera que esto eleva el estándar y de algún modo es una regulación modelo para el resto de poderes. En ese contexto también les puedo indicar específicamente lo que refiere a principios y enunciados éticos, la Contraloría General de la República ha emitido la directriz desde el 2004, donde señala una serie de enunciados desde el carácter ético que se deben de cumplir,
El Poder Ejecutivo, por su parte, desde el 2006 hace lo propio con un decreto ejecutivo. Y por otra parte, el Poder Judicial, tal y como les indiqué, tiene su propio código de ética judicial. ¿Qué quiero destacar con esto? Que si bien son normas de alcance general, ¿verdad? Sobre todo la de la Contraloría, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pues su ámbito de competencia, también en nuestro país existe un Sistema Nacional de Ética y Valores desde el año 1995. Ahí se crean comisiones de ética, que son obligatorios para los ministerios, órganos adscritos al Poder Ejecutivo, e instan las instituciones descentralizadas, empresas públicas y demás, a precisamente conformar esas comisiones de ética. Este sistema se encarga en la administración de promulgar códigos de ética y valores. Por otra parte, y como referencia normativa, ¿verdad? Es importante señalar que en la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 11 establece el principio de legalidad. Ese principio refiere directamente a los funcionarios públicos y nos indica que somos simples depositarios de la autoridad, que no podemos arrogarnos esas facultades que la ley no nos concede, que la acción para exigir responsabilidad penal es pública, que estamos, como todo servidor público, obligados a cumplir los deberes que la ley nos impone, así como la responsabilidad que se plasmó a nivel constitucional de la evaluación de resultados y rendición de cuentas, y su incumplimiento genera responsabilidad, además de prestar juramento. Por otro lado, este principio de legalidad se plasma también en la Ley General de la Administración Pública 1978, donde nos dice que la administración estará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar los actos o prestar los servicios que autorice el ordenamiento. Además, en concordancia con la Constitución, le obliga a la administración a someterse a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Otra norma de interés, y ya específicamente lo que tiene que ver con la ley contra la corrupción, que les indicaba que está promulgada desde 2004, así como su reglamento, es el concepto de servidor público que se acuña en este país para efectos de la aplicación de la ley contra la corrupción. Acá, ese concepto se plantea con una concordancia directa de las convenciones de la OEA, el artículo 1, y de la ONU, el artículo 2. Y se entiende que por servidor público es toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial, ya sea que fue designado, elegido, ya sea que es permanente, remunerado u honorario, de igual manera en cualquier instancia, ya sea en el poder central del Estado, en las instancias descentralizadas. También abarca la ley a los funcionarios de hecho, las personas que no tienen una investidura, pero realizan actos, ¿verdad?, administrativos. La ley también es muy categórica en señalar que las personas que están en el régimen laboral común, que pertenecen a las empresas públicas y a los entes encargados de gestiones sometidas a ese derecho común, ¿verdad?, también les aplica la ley contra la corrupción, y además a cualquier persona que administre, que tenga relación, un vínculo directo con fondos públicos o administre servicios públicos. Entonces, personas de las comunidades, muchas veces a nivel territorial, que pertenecen a juntas de educación, que pertenecen a comités cantonales de deportes, que de algunas asociaciones de desarrollo, pues que reciben esos fondos públicos, pues se consideran para efectos de la ley contra la corrupción servidores públicos. Entonces, el ámbito de aplicación es desde el presidente de la República hasta cualquier persona que tenga una vinculación con fondos y servicios públicos. Y recientemente, en el 2019, a propósito del proceso de Costa Rica de ingreso a la OCDE, también a las personas jurídicas. Hay una responsabilidad penal establecida por esta ley del año 2019 que establece ese ámbito también de aplicación de la ley contra la corrupción. Un punto importante en nuestro país también, al igual que ese concepto, es el deber de probidad. Este deber de probidad lo encontramos de igual manera en la ley y en su reglamento. Y nos dice claramente que el funcionario público estará obligado a orientar su gestión a satisfacer el interés público. Ese es de conocimiento general, porque esa es la razón de ser de la administración pública, pero aún así el deber de probidad reitera y nos da una obligación, ¿verdad?, concreta y puntual para cumplir con este deber. Y para ello nos da unas reglas de oro en la administración pública. Nos dice este deber de probidad que el interés público se expresa con las siguientes acciones. Cuando logramos identificar
y atender las necesidades colectivas prioritarias. Nos obliga a planificar, a prestar el servicio de manera regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes. El deber de probidad también en Costa Rica nos indica, muy relacionado con la integridad, con el concepto de integridad de la Real Academia, que debemos de demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de estas potestades. También adoptar estas decisiones, ¿verdad?, que realizamos día a día en cumplimiento de nuestras atribuciones, siempre ajustándonos a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que laboramos. Y hay un deber que se complementa, es el de la abstención. Y esto refiere al tema de los conflictos de intereses. Ante una situación que puede generar un conflicto de intereses, hay una obligación del servidor público de abstenerse conforme a las causales que se establecen en la regulación del Código Procesal Civil. Cuando hago una referencia a SCV, me refiero a la Sala Constitucional, votos de Costa Rica. Por otro lado, el deber de probidad en estas reglas de oro que nosotros decimos, ¿verdad?, en Costa Rica, nos indica que debemos de administrar los recursos públicos con apegos a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y rindiendo cuentas satisfactoriamente. Además, nos obliga a rechazar dádivas, cualquier obsequio, premio, recompensa, ¿verdad?, en razón del cumplimiento de nuestras funciones o en ocasión de estas. La normativa en Costa Rica señala con claridad que es terminantemente prohibido para el servidor público aceptar este tipo de dádivas u obsequios. Nos culmina el deber de probidad indicando que toda la actividad administrativa debe orientarse a esa satisfacción de ese interés público. Y lo importante de esto es que no es un deber que únicamente se plasma como un anhelo, ¿verdad?, sino que además en el artículo 4 de la Ley contra la Corrupción nos indica que el incumplimiento de ese deber de probidad genera responsabilidad administrativa, disciplinaria, penal y civil. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque en el análisis de las conductas de los servidores públicos, siempre está de por medio el deber de probidad ante una conducta que es contraria a esos enunciados que les he indicado y por lo tanto pues puede ser sujeto a un despido, puede ser sujeto también a una sanción de índole penal o hasta el reintegro a nivel civil de lo que corresponde. Entonces, en Costa Rica, el concepto, ¿verdad?, de servidor público bajo la ley de la corrupción, como les indicaba, nos obliga categóricamente o literalmente a satisfacer el interés público conforme al deber de probidad. La Sala Constitucional, que ahorita haré una referencia de ella, ¿verdad?, reconoce este deber de probidad en el ordenamiento jurídico costarricense, el nivel de jerarquía convencional. Nos dice que se deriva no solo de la ley contra la corrupción, sino de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entonces, de algún modo refuerza ese concepto. Pero desde el 78, en nuestra Ley General de Administración Pública, se establecía el deber del servidor público de satisfacer ese interés público. Esto se viene a reforzar con la Ley de Control Interno y todo el control que ejerce la Contraloría General de la República en lo que refiere al ambiente de control. Específicamente el artículo 13, inciso A, nos dice o nos señala que los titulares subordinados, los jerarcas, estamos obligados al deber de integridad y a promover los valores éticos en el ejercicio de esos deberes y obligaciones, y establece también la necesidad de un liderazgo ético en ese particular. Y por último, desde el 2004, la Contraloría emitió unas directrices sobre principios y enunciados éticos. Nuestro país, entonces, además de ese concepto que les señalaba de servidor público, deber de probidad, de igual manera, específicamente o literalmente establece un concepto de corrupción muy alineado precisamente a lo que establecen los organismos multilaterales, Transparencia Internacional también, ¿verdad? Y él refiere al uso indebido del poder, funciones y atribuciones que tenemos los servidores públicos cuando las usamos indebidamente y además los recursos públicos. Y todo ello ya sea por la acción o por la omisión, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos de situaciones que se están presentando y somos omisos en la denuncia, somos omisos en la gestión que nos corresponde. Esa relación o ese vínculo, ¿verdad?, se establece que debe ser para el beneficio personal, ¿verdad?, ya sea un interés directo, ¿verdad?, familiar y demás. Eso lo establece la normativa que les establecía del Código Civil, para el beneficio político o particular,
o el de terceros, en contravención con las disposiciones legales y la normativa existente en un momento histórico dado. O sea, el ordenamiento jurídico de Costa Rica establece, digamos, un parámetro para identificar qué entendemos por corrupción. Y como todo, ¿verdad? País, tenemos la microcorrupción y la macrocorrupción, ¿verdad? La corrupción de cuello blanco. De igual manera, como les indicaba, ir en sentido contrario es una violación al deber de probidad y claramente se genera la responsabilidad disciplinaria penal y civil. Hemos tratado o desde la ética, como señalaba bien doña Melina, en la labor nuestra de prevención que damos, que tenemos que ir a la administración un poco a identificar estas normas que regulan la gestión ética del funcionario público. Tratamos de clarificar que no necesariamente una ilegalidad en la gestión pública es sinónimo de corrupción, ¿verdad? Porque muchas veces en la conciencia colectiva, ¿verdad? Ante una situación de ilegalidad, pues se plantea un término de corrupción. Y así sucede también con el mal funcionamiento de los servicios públicos, ¿verdad? Hay situaciones que las administraciones no han logrado resolver, ¿verdad? No por un favorecimiento, sino muchas veces por una mala o inadecuada gestión. De igual manera, cuando se presenta un incumplimiento de las obligaciones laborales que tenemos, las llegadas tardías y demás, eso en un contexto de favorecimiento, en un contexto del concepto que manejamos de corrupción, pues hay que hacer siempre una valoración concreta sobre el particular. En cuanto al sistema de denuncias, en el ordenamiento jurídico se establece el deber, que ya como lo señalé a nivel constitucional, y obviamente eso es lo que genera responsabilidad a los servidores públicos, la obligación de cumplir, ¿verdad?, con nuestros deberes. Hay una obligación establecida en la Ley contra la Corrupción y de igual manera en el Código Procesal Penal. Entonces, el servidor público está obligado a denunciar las situaciones que conoce de corrupción tanto en el ámbito, tanto hacia la administración, ¿verdad?, como hacia el Ministerio Público. Y se sanciona esa omisión. Para el ciudadano se reconoce ese derecho. Y las instancias competentes que establece la ley es la propia administración, las auditorías internas que cada ente debe tener en este país, la Contraloría General de la República como órgano de control externo, la Procuraduría de la Ética Pública, y la Fiscalía General de la República. De igual manera, hay una claridad a nivel normativo con respecto al deber de protección a la persona denunciante. Y en esto el país trata de tener un celo en este particular. Con respecto a los delitos, ¿verdad?, que se generan por ese incumplimiento, ese deber de probidad, por esta gestión de corrupción, existe una jurisdicción penal de Hacienda. Disculpen, ahí me estoy percatando que tiene un error en la ortográfico, Hacienda y de la Función Pública, en la cual comprende aproximadamente 40 delitos. 15 están regulados en la Ley contra la Corrupción y 25 en el Código Penal. Las causas judiciales a abril, como para que tengan una referencia que más tramita la Procuraduría de la Ética, digamos, del traslado que le hace la Fiscalía, son los abusos de autoridad, los peculados. Esto peculado se da mucho, sobre todo, como yo les decía, cuando las personas vinculadas a fondos públicos en organizaciones de desarrollo, ¿verdad? Pues quizás creen que como no son personas directamente ligadas, ¿verdad? O tienen un acto de investidura como servidores públicos, pues pueden disponer de esos recursos como bien lo consideren y muchas veces en sentido contrario a la legalidad. Entonces, mucho peculado también se refiere a estas asociaciones de desarrollo, comités comunales y demás. El incumplimiento de deberes, la concusión, el prevaricato, el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, penalidad del corruptor, eso se da mucho a nivel sobre todo los oficiales de tránsito, la malversación de fondos y los nombramientos ilegales. Son, digamos, las causas judiciales que más se conocen a nivel de la jurisdicción. Les he dado entonces digamos, he tratado de traerles una referencia como a normas de alcance general, las principales. Hay muchísimas más porque este país, pues en eso sí somos, además del fútbol, pues somos fanáticos a establecer normas, leyes y demás. Y tenemos ese contexto de regulación. Pero ¿qué pasa con el control? Bueno, el control interno, según la ley contra la corrupción, en caso de denuncias, lo debe atender la propia administración. De hecho, le da una obligación
para realizar acciones de prevención y de detección de la corrupción, realizando los procedimientos que correspondan, auditorías internas. Todos los entes de este país tienen que tener una auditoría interna y la rectoría recae en la Contraloría General de la República. Ya les señalé que como órganos externos está la Defensoría de los Habitantes, más por una investidura, por una magistratura influencia, porque sus criterios no son vinculantes para la administración, pero sí tienen bastante peso en la ciudadanía y en las autoridades políticas y administrativas. La Contraloría General de la República, que tiene un asiento constitucional, ¿verdad? Y un vínculo muy directo con el tema de contratación administrativa, control interno y todo el tema de la gestión de presupuesto. La Procuraduría de la Ética Pública, que nos enfocamos en la gestión, en la función, en el ejercicio de la función pública y la corrupción, y el Ministerio Público con lo propio que le corresponde con los delitos penales. De esto destaco, pero no reitero porque ya bien lo dijo doña Melina al inicio, la Procuraduría de la Ética pues realiza actividades de prevención de la corrupción, realizamos capacitaciones sobre esos deberes, ¿verdad?, éticos si se quiere, y sobre todo insistiendo en el deber de probidad y todo lo propio de conflictos de intereses, dádivas, la responsabilidad penal de los servidores. En la detección realizamos investigaciones preliminares. Sin embargo, estas investigaciones preliminares también las pueden realizar las administraciones, ¿verdad? Tienen la obligación, de acuerdo a la ley, de realizar. Cuando nosotros realizamos estas investigaciones, lo ponemos en conocimiento de la autoridad competente en la administración para el ejercicio de la potestad disciplinaria. Si advertimos que hay una situación delictiva, de una situación que amerita la aplicación del régimen penal, entonces procedemos con el Ministerio Público a presentarle la respectiva denuncia. Pero de igual manera, en la parte de la sanción, tenemos un cuerpo de procuradores que en la investigación y en el proceso penal participan en los delitos propios, ¿verdad?, que refiere a la hacienda pública y a los deberes funcionariales. Entonces, ahí es donde tenemos también una participación en esos litigios y a nivel internacional esa representación. Siempre tenemos que tener, digamos, una consideración con las competencias que tiene la Contraloría. En este país no hay un rector único en el tema anticorrupción. El legislador optó con la creación de la Procuraduría de la Ética de ubicarla en el Poder Ejecutivo, aunque el ámbito de competencia se refiere como un organismo para el Servicio Nacional. Sin embargo, lo propio del manejo de fondos públicos, lo propio de las normas que tienen que ver con los presupuestos, la contratación, el control interno, recae en la Contraloría General de la República. Eso nos lleva siempre una suerte de coordinación en los temas que tienen que ver con corrupción. Hemos visto normas, hemos visto control interno, control externo. Bueno, ¿y qué pasa, verdad? Un país de legalidad como este, ¿qué es lo que sucede en la etapa posterior? La revisión jurisdiccional de la función pública. Y en este país existe una sala constitucional, ¿verdad? Una sala que tiene una dinámica que impacta directamente la actividad política, la actividad administrativa. Es una sala que reiteradamente, constantemente emite pronunciamientos que en estos temas en particular orientan la actividad administrativa. Entonces, tenemos una sala constitucional, ¿verdad?, que tutela esos derechos constitucionales, esos derechos fundamentales que se recogen en los distintos mecanismos y demás, una jurisdicción contenciosa administrativa donde toda la actividad administrativa se somete al control judicial, tanto la actividad propia, la actividad reglada, como la actividad discrecional. No hay un ámbito que no esté cubierto de el control jurisdiccional en lo contencioso administrativo. Tenemos lo propio en lo penal y también en lo laboral, en lo que refiere a la función pública, al empleo público, también hay un control. Aún con todo este marco normativo que tenemos en nuestro país, con, digamos, con estas leyes, digamos, claridad que pretendió el legislador darle a la gestión política, a la gestión administrativa en nuestro país, pues tenemos problemas de percepción de la corrupción. Y estos problemas lo refleja, ¿verdad? El índice de transparencia internacional. Nuestro país se ubica en el puesto número 43, ¿verdad? Con 57 puntos que tenemos. Si bien estamos, digamos, por encima de la media, ¿verdad? Que 2/3 de los países andan por debajo del 50, y además Costa Rica es el tercero, por encima está Uruguay, Chile,
y si involucramos a América estaría Estados Unidos y Canadá, es lo cierto que el índice de percepción de corrupción es muy bajo, aun y cuando con la pandemia logramos subir un punto. Ese es un tema que preocupa, ¿verdad?, a todas las autoridades que estamos o tenemos una relación directa con esto. Esta encuesta que les comparto es de septiembre, en plena pandemia, ¿verdad? En septiembre del año pasado, y los ciudadanos indican, el 57% es que el país avanza por mal camino, y un 34% nos dice que la corrupción en general, la corrupción del gobierno, ¿verdad? Dice que es el principal problema, aún por encima del desempleo, el costo de vida y el coronavirus. Obviamente, con el coronavirus estas mediciones han variado, ¿verdad? Pero reflejan algo que se venía dando aún antes del coronavirus. De igual manera, eso es una simple referencia, ustedes la pueden consultar en las Filminas. La Contraloría en el año 2020 realizó una encuesta nacional de prevención de la corrupción y establece que el 86% de ciudadanos y el 87% de servidores públicos considera que la corrupción nos perjudica en la vida cotidiana. Ahí viene en esta sinopsis, ¿verdad? Un poco hacia dónde o dónde está entronizada la corrupción. Esto entonces, sin duda alguna, nos lleva a una reflexión, ¿verdad? Que para combatir la corrupción, ¿verdad? En nuestro país es importante pasar de ese enfoque que se centra únicamente en el control, en la sanción, como ya lo sabemos, hacia una cultura formal de prevención. Pero esa agenda de prevención, pues pasa muchísimo hoy en día por el tema de la gobernanza pública. También se nos dice o lo tenemos de algún modo identificado que la actual agenda de prevención de la corrupción no solo debe enfocarse en promoción o en promocionar la ética en el ejercicio de la función pública. Eso es fundamental, vital. Hay que fortalecer los códigos de ética, hay que fortalecer la ética en la cultura organizacional, hay que tener claridad también con el conocimiento de normas jurídicas en la materia. Para eso hay un acervo de claridad con respecto a dónde estamos ante la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal. Hay un deber de probidad que nos orienta además, ¿verdad? En caso de que tengamos duda y nos indica si usted quiere realizar una gestión pública adecuada, ahí está el deber de probidad y oriente la gestión a ese particular. No basta solo eso, ¿verdad? Sino que hay que integrar otras áreas, políticas, planes, estrategias, acciones y agendas que se relacionan de manera directa o indirecta. Es un tema transversal. Y como país esto lo hemos, digamos, de algún modo, pues, identificado, no solo de los compromisos que se han adquirido, como yo les indiqué, o sea, están las 3 convenciones anticorrupción. Por cierto, en nuestro país hoy el señor presidente está firmando ya la ley que recién hace 2 días los diputados aprobaron el segundo debate para que Costa Rica sea el país número 38 que oficialmente ingrese a la OCDE, después de un proceso de casi 10 años. Con esta firma del señor presidente, ya en los próximos días se deposita este protocolo de adhesión ante la OCDE y Costa Rica pasa a ser el miembro 38 de ese organismo. Suscribimos la Convención Anticohecho de la OCDE, o sea que en el marco regulatorio, en el marco normativo, hay abundantes referencias. Tenemos un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien sabemos que concretamente con el 16 en la Agenda 2030. También participamos en la Alianza de Gobierno Abierto. De hecho, hoy tenemos en nuestro país actualmente está el 4º plan de acción y uno de los capítulos refiere a integridad y anticorrupción, en la que de igual manera estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de capacitación, estamos hablando de traducir el lenguaje normativo a un lenguaje común que las personas puedan entenderlo. Todo ese esfuerzo se está haciendo a ese nivel. Pero además vienen compromisos políticos, que más que la referencia a la Cumbre de las Américas, el compromiso de Lima, tan destacado en América Latina, el 2018, que nos establece alrededor de 57, ¿verdad?, compromisos como país. También en Lima, en Perú, se suscribió en el 2018 a finales con la OCDE, dentro del plan o el programa regional de la OCDE, compromisos que tienen que ver con la integridad pública, la buena gobernanza. Y de igual manera, en los próximos días, ahora inicios de junio, ya hay un acuerdo político con respecto al tema del abordaje de la corrupción a nivel de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y hasta donde yo entiendo, igual Perú formó parte de esa iniciativa, al igual que Colombia. Y hay un acuerdo político con 86 puntos. Pero además de eso,
tenemos recomendaciones concretas, puntuales. Nosotros logramos identificar, entre muchas otras, pero para efectos de resumen, que del año 2018 el BID nos viene señalando concretamente cuál puede ser la hoja de ruta para nuestros países. Con el CLAD, además de las cartas de integridad, ¿verdad? Y ética en el ejercicio de la función pública que se suscribe en el 2018, desde el 2003 el CLAD nos plantea cartas iberoamericanas, compromisos en muchos temas. De igual forma, Transparencia Internacional, cuando nos plantea en materia de corrupción, el barómetro latinoamericano del 2018 nos señala. Recientemente, en el 2019, el CAF, el Banco de Desarrollo, cuando analiza la integridad en las políticas públicas, establece 4 recomendaciones concretas para América Latina. De igual manera, en el 2020, el panorama de administraciones públicas de la OCDE y por otro lado, un trabajo en transparencia y también el marco sectorial del BID del mismo año. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ya sabemos de algún modo dónde identificar, digamos, los problemas que se están presentando, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Cómo todos estos organismos de algún modo nos dan una luz para entender, ¿verdad?, que la gestión de los sistemas de integridad anticorrupción es importantísimo, fortalecer valores, que se conozcan los deberes funcionariales y demás, pero además tiene que tener otras agendas. Esto únicamente por referencia, ¿verdad?, el compromiso de Lima referenciado concreta y puntualmente por la OCDE con el compromiso que se establece en el plan regional y ahí están los 10 puntos, ¿verdad?, identificados o de algún modo en forma transversal con el compromiso de Lima. Ahí podemos ver el tema de las capturas de políticas, el tema de la eficiencia, el tema del control de las auditorías, el tema de promover un buen gobierno corporativo y demás. Con esto entonces Costa Rica ha establecido, y ya voy como terminando este panorama y ¿verdad?, que les quería plantear, una hoja de ruta, ¿verdad?, que han seguido muchísimos países. De hecho, de lo que he podido ver de Perú ya en esto, pues van mucho más adelantados. Nosotros nos habíamos enfocado muchísimo en el marco normativo, en las competencias de Contraloría, Procuraduría de la Ética, en ese enfoque, pero no ir más allá. Se tiene que entender que en la gobernanza, integridad y anticorrupción tiene que analizar, replantearse el reparto institucional de competencias, definir modelos, integrar a los sectores descentralizados, institucional y territorial y sobre todo plasmar una política. Hay que plantear la integridad en forma transversal con las agendas de gobierno. Ahora se habla de Estado abierto porque se incorpora el Poder Legislativo, el Poder Judicial en Costa Rica, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, que como bien vimos se establece como un deber en la constitución política y también la participación ciudadana en estas agendas. Se debe sin duda alguna mejorar la gestión pública. La línea va hacia la simplificación de trámites, la gobernanza digital, la profesionalización del empleo público, que aquí hoy por hoy hay una discusión de una ley precisamente que permite toda esa desarticulación que ustedes vieron de inicio de contexto, tratar de establecer una orientación clara de la gestión del empleo público en este país, la contratación pública. Esta semana Costa Rica, un poco en la línea de la OCDE, emitió una ley que obliga a todas las instituciones a realizar sus compras públicas a través de un sistema, ¿verdad? Un sistema automatizado, un sistema informático de gran cobertura, pero para garantizar la transparencia, para garantizar también todo lo que tiene que ver con las incompatibilidades, conflictos de interés y demás. La protección del interés público en el financiamiento de partidos políticos, estarlo revisando para evitar esa captura. De igual manera, mecanismos como el cabildeo, los lobbies, regularlos, ¿verdad? Para que esos sectores no se apropien de esas políticas y la gestión del día a día de los servidores públicos, ¿verdad? Siempre ponderando el interés público, interés particular, personal, político y demás, con la regulación de conflictos de intereses. Sin duda alguna, la formación ética en ese ejercicio, ¿verdad? Promocionando código de ética, una capacitación continua y hay un enfoque mucho más anterior, ¿verdad? Que es la educación temprana en valores. Ya de igual manera se insiste en este tema y se tienen que hacer cambios a ese nivel para ir atacando el fenómeno de la corrupción. La vinculación del sector público-privado en modelos de agenda e integridad, ¿verdad? Las empresas públicas y privadas y sin duda alguna el fortalecimiento de órganos de control, porque aun cuando en prevención realizamos estos o tenemos que tomar en cuenta estas agendas, los órganos de control tienen que ser independientes, autónomos, con capacidad de gestión, normas muy claras, ¿verdad?, de gestión jurídica que permitan
la capacidad disuasoria, la capacidad para repeler los actos de corrupción, ¿verdad? Que sea ejemplarizante y sobre todo promulgar la independencia judicial. Esta es la hoja de ruta que el país a partir de octubre del 2019, como yo les digo, Perú ha ido más en avanzada. Apenas estamos planteando una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción con las principales autoridades, incluido el señor presidente de la República en esa reunión, y se establecieron estos 5 ejes, ¿verdad? Que tienen que ver con el modelo de gobernanza, la gestión del talento humano, ¿verdad? Lo que hablábamos, el tema de la meritocracia, cómo insistir, cómo profesionalizar al servidor público, la promoción y control de la participación ciudadana, la gestión adecuada de los riesgos en la interacción pública-privada y el acceso a la información y rendición de cuentas. Esta estrategia está ya en su fase final. Y viene de algún modo a presentarse ya o darse una presentación oficial al país a mediados de junio de este año. Paralelo a eso, les decía que estamos trabajando en un estudio sobre integridad en Costa Rica, que también ya Perú pasó por ahí, ¿verdad? Definiendo bien los arreglos institucionales, vinculando esta estrategia, ¿verdad? Con la política, a lo que hay que hacer lo propio con medidores y demás. El tercer capítulo es la gestión de conflictos de intereses y la puerta giratoria. El cuarto es el lobby y el quinto refiere a cambios que debemos de hacer en el régimen disciplinario. Este es un contexto de lo que yo les puedo decir de mi país, ¿verdad? Les aclaré un poco también a nivel geográfico, a nivel de población, a nivel institucional, porque bueno, uno entendería que habrán buenas prácticas, difícilmente un modelo o un país pues tendrá las mismas características o condiciones. Yo quedo a la orden, ¿verdad? Este es el teléfono mío, me acompaña también mi asistente, Evelyn Hernández, y de igual manera, pues ahí ponemos los teléfonos a disposición, al igual que los correos electrónicos para cualquier otro intercambio de información, algún otro aspecto en la institucionalidad que quisieran ustedes pues conocer, podemos generar, y de igual manera, pues si quieren hacer turismo en nuestro país, pues de algún modo, pues ahí podríamos orientarlos. Así que eso ha sido la presentación y yo les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, José Armando, por tu exposición. Ahora vamos a dar paso a las preguntas o consultas que quiera hacer el equipo del despacho presidencial. No sé si hay alguien que ya quiere iniciar con alguna pregunta. Veo que también Costa Rica tiene amplia normatividad en el tema de corrupción, ¿verdad, José Armando? Abunda, abunda. Más bien pues, es particular porque hay desconocimiento de los servidores públicos, aun cuando existe mucha normativa. Entonces, es un día a día, ¿verdad? En la parte de formación, de capacitación, ponerlos en conocimiento y en contexto. Y es que hay una particularidad y aprovecho el comentario que hace. Si se dan cuenta, este país desde el 2004 establece estándares, ¿verdad? Pero algo ha pasado, obviamente, en la sociedad, en los tiempos actuales, donde cada vez, ¿verdad? La ciudadanía, los medios de comunicación, le ponen más el dedo a la llaga en estos aspectos, ¿verdad? Entonces, pues nos damos cuenta que la regulación es de hace muchos años, pero hasta ahora ahí se está dando una corriente de conocimiento, de mayor compromiso con esa normativa. Entonces, es un fenómeno interesante que tenemos en nuestros países. Sí, tu exposición ha sido bastante clara, ¿no? Y nos has hecho todo el recorrido desde la normatividad, cómo vienen a impulsando o van a empezar a trabajar más de cerca el tema de integridad bajo la asistencia técnica de la OCDE, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que quieran compartir? Me parece que hay una pregunta en el chat. Un minutito, José Armando. Es la pregunta de Fernando. Nos dice, ¿la Constitución de Costa Rica no ha sido cambiada desde la década del 40? Sí ha sufrido cambios, no podría identificarles todos los cambios, pero se incluyó el tema de la participación ciudadana, ¿verdad? Como un derecho fundamental. Recientemente en el tema anticorrupción se estableció también una norma que establece el deber de probidad para los legisladores. O sea, ahora lo que estamos esperando es una ley
que logre establecer procedimientos y demás para sancionar formalmente a los legisladores, a los congresistas, ¿verdad? Y así ha sufrido, digamos, otros cambios un poco recuerdo también el artículo 50 de la Constitución, donde establece la necesidad de la protección, ¿verdad?, del ambiente. Y sí, constantemente ha habido ciertos, digamos, coincidencias en ciertos temas, pero tampoco ha variado mucho, ¿verdad? Pero sí se ha incluido como estas figuras importantes en el tema de la integridad y corrupción. Tenemos otra pregunta en el chat que nos dice, cuando se refirió a la educación en valores, ¿cómo lo está ejecutando en su país a nivel de las escuelas y la propia formación para docentes? Sí, muchas gracias. Bueno, el tema de la educación en valores viene alineado a los planes de estudios en educación cívica. Sin embargo, no es suficiente. Por eso es que en esa estrategia involucramos al Ministerio de Educación Pública y hay una propuesta concreta, precisamente todo un diseño curricular que vaya desde la escuela, colegios, universidades también, para llegar al servidor público. Entonces estamos replanteando de algún modo, ¿verdad? Una mayor incidencia en educación temprana, le llamamos en valores y en participación ciudadana, ¿verdad? Porque es fundamental no solo garantizar la integridad, sino que la ciudadanía se empodere para constantemente estar controlando, estar revisando no solo la gestión pública, sino sobre todo el compromiso ético de los servidores. Gracias, José Armando. Tenemos otra pregunta en el chat, que es de Walter. Nos dice, ¿nos podría dar más explicación del régimen disciplinario? Sí, bueno, el régimen disciplinario, ¿verdad? En principio presenta actualmente inconvenientes, ¿verdad? La normativa es muy clara, o sea, aquí el país ha avanzado mucho en aspectos de sanción, pero como que esa impulsividad en emitir normas, en emitir, digamos, jurisprudencia, pues de algún modo ha decantado también en contradicciones importantes. Entonces, efectivamente, la potestad o el ejercicio, como toda administración, recae en el jerarca, ¿verdad? Cuando hablamos del poder ejecutivo, es el ministro respectivo quien ante una situación que genera la posibilidad de un despido, pues pone en conocimiento de un tribunal independiente que está en la Dirección de Servicio Civil de la solicitud para la gestión de despido. Se lleva a cabo un procedimiento administrativo, no puedo decir que sumario, porque sino especial, sumario porque también iría en contra de la legalidad en este país, porque para eso se refiere o se requiere un procedimiento ordinario, pero es especial, o sea, es más concentrado. Y una vez que el Tribunal de Servicio Civil realiza el procedimiento respectivo, entonces le señala o le indica o le comunica al ministro para que proceda con el despido. El inconveniente es que hay tanta posibilidad de revisar la actuación administrativa que regularmente se acude entonces a la sala constitucional, a la jurisdicción laboral, a la jurisdicción contenciosa, y entonces se judicializa mucho el proceso. Pero en realidad eso es como lo que puedo reseñarles o establecer a nivel del gobierno central. Sin embargo, no toda la regulación tampoco es uniforme, y eso es un aspecto de los que contiene el estudio de la OCDE, al igual que la estrategia, ¿verdad? Y ahora la ley de empleo público, tratar de estandarizar ese procedimiento que se establece para el gobierno central, para el resto del sector descentralizado y demás, para efectos de tener mucha más claridad en los procedimientos. Gracias, José Armando. Tenemos otra pregunta en el chat que es de Rosa. Nos dice, Costa Rica está en una posición 3 en América Latina en control de corrupción. ¿A qué se debe su progreso? ¿Es que las normas son más drásticas y se hacen cumplir? ¿Cómo se explica? Pues como les digo, no lo sé, porque en realidad viviendo en este país, más bien hay una percepción de que hay mucha corrupción. Y entonces yo lo divido en dos aspectos. El ciudadano se vuelve muy exigente con el servicio público
Y entonces muchas situaciones, como yo les decía, de ilegalidad, porque se presenta alguna mala decisión, pero no tienen el fondo un acto de corrupción o mala gestión del servicio público, la ciudadanía pone un contexto, digamos, de corrupción. Entonces el estándar ahí es de mucha exigencia. Pero además, el país, como traté de referenciarles, tiene una normativa que en el tema de la corrupción abarca desde el presidente de la República hasta la persona que administra o dispone de servicios o fondos públicos. Y entonces, efectivamente, constantemente, aquí en los medios de prensa, ante cualquier situación, de igual manera se denuncian a autoridades políticas, a autoridades administrativas. Quiere decir que hay una, digamos, hay una dinámica importante de parte de la Fiscalía, estar investigando estos actos y de parte de los órganos de control, como el que represento, pues regularmente recibimos día a día denuncias de situaciones, ¿verdad? Tanto de las autoridades congresistas o como cualquier funcionario que labore o tiene una función más operativa, y lo que nos corresponde es investigar. Entonces, de algún modo existe todo ese marco normativo, como yo les decía, importante, todo ese ámbito de control, pero aún así la percepción de corrupción a lo interno, pues nos dice que nos falta mucho más, y ahí que hemos emprendido como esta nueva orientación, ¿verdad? Hacia hablar de la gobernanza en el tema de la prevención. Ya, José Armando, tenemos otra pregunta también en el chat. Eh, Rebeca nos consulta, ¿qué haría usted si fuera un funcionario responsable de normalizar, debe ser, normatizar la erradicación de la corrupción en el Perú? ¿Qué puede usted copiar de Costa Rica en Perú? O para Perú sería, ¿no? Sí, yo obviamente, pues al inicio, pues les puse el país en el contexto hasta de la cantidad de metros cuadrados, un poco de la organización o desorganización que tenemos a nivel de la estructura formal y de la cantidad de servidores públicos. Me resultaría muy difícil, digamos, dar como una receta. Lo que así lo que a mí me parece es que es fundamental, ¿verdad? Que en toda esta regulación anticorrupción se integre desde un poco en la línea que nos establecen las convenciones, tal y como este país dio un paso importante en el 2004 al señalar que la ley le aplica desde los supremos poderes de la persona quien es designado, quien es electo, hasta la persona que aún en una labor ad honorem, aún en una labor de voluntad que hace muchas veces a nivel comunal, pero que hay una mala disposición, ¿verdad?, de recursos, de servicios públicos, ese ámbito de cobertura de la ley contra la corrupción es inclusivo. Y entonces yo creo que ese tipo de regulaciones generales que no haga distinción, yo creo que es importantísimo. Entonces los órganos de control tenemos un espacio para actuar con más independencia, con más criterio, ¿verdad? Y eso es un aspecto que yo destacaría, digamos, de lo que existiría en ese modelo normativo, pero ya vimos que no es suficiente. O sea, nuestro país requiere, además de eso, ¿verdad?, cambios importantes a nivel de la prevención, incorporando otras agendas. Entonces, hemos entendido que para tratar el tema de la corrupción, no es solamente, y es importantísimo la formación en ética, en valores, es importantísimo que el servidor público conozca las normas, pero es importantísimo avanzar a simplificar trámites, no hacerlos engorrosos porque hay focos o nichos de corrupción, digitalizar una agenda, digamos, una agenda que permita la gobernanza digital en nuestros países, y hacia eso es un poco lo que se apunta. El país está dando un ejemplo, digamos, a nivel de la manera como se va a gestionar de ahora en adelante la contratación de obra pública y la contratación administrativa. Es una ley que hay mucha expectativa de la Contraloría, ha tomado parámetros internacionales porque yo les decía que mete en un único sistema informático todas las compras del sector público para garantizar transparencia, para garantizar precisamente prevención de la corrupción. Habrá que ver qué pasa, pero de algún modo son pasos que se dan de regulaciones de carácter general, ¿verdad?, que permite mejorar, obviamente, el tema específico de corrupción y el tema de la gobernanza. Muchas gracias, José Armando. Y ya tenemos una última pregunta que nos habían hecho en el chat para culminar esta conferencia.
Si nos puedes contar un poquito o ampliar más cómo es que, de alguna casuística, o cómo es que se da el tema del lobby, del cabildeo en Costa Rica, por favor. Nos la hace Walter Alejandro. Sí, siempre hay una denuncia, sobre todo a nivel de medios de comunicación, y lo planteo a nivel, digamos, de autoridades del Congreso de la República. Ahora por ejemplo, se ha promulgado una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, ¿qué sectores quedan por fuera también en el tema que abarca impuestos, ¿verdad? Si el sector cooperativo, si el sector un poco empresarial. Y a nivel de la discusión legislativa, pues se supo de algún modo que llegaron personas que hicieron lobby, ¿verdad? A lo interno. Eso es un tema que denunciaron los medios de comunicación, pero que el país no tiene una regulación. Hay un proyecto de ley y demás. Hay de algún modo algún tipo de denuncia ciudadana, sobre todo de medios de comunicación, ¿verdad? Sobre esos particulares, como las decisiones, pues evidentemente ante el lobby, muchas veces un lobby que no es transparente, porque el lobby entendemos que de igual manera se presenta, puede ser hasta natural del proceso de formulación de una decisión política. Sin embargo, requiere mucha transparencia, mucha claridad de los límites, al igual que los conflictos de intereses. Sabemos bien que los conflictos de intereses per se no es un acto de corrupción, es la manera en cómo enfrento, encaro o le doy un manejo adecuado al conflicto de intereses. Entonces, ahí el país está debiendo. Por eso el estudio de integridad de la OCDE nos plantea una revisión del lobby o cabildeo en todo el sector, ¿verdad? Y de igual manera vamos a revisar el tema de los conflictos de intereses. Gracias, José Armando. Y ya te había dicho la última, sin embargo, Rebeca nos está haciendo ya una última pregunta que ya estamos llegando para finalizar, así que te pido una respuesta, porfa, para esta pregunta. Nos dice, en Costa Rica las leyes permiten la postulación a la presidencia de la República a ciudadanos con antecedentes penales y o judiciales. El problema, bueno, no es problema. Ahí el tema estaría en donde planteamos. Yo les decía de algún modo que el sistema permite mucho la denuncia. Entonces, regularmente cualquier autoridad política está denunciada, ¿verdad? Ante la fiscalía. Se realiza la investigación respectiva y al momento de llegar a la sanción es donde hay que ponderar. Entonces, a veces en la interpretación, ¿verdad? Muchas veces se establece que el parámetro es la sanción estrictamente, no tanto la causa penal, porque también políticamente se utiliza la denuncia, ¿verdad? De supuestos ilícitos de parte de postulantes a la presidencia para efectos de precisamente crear. Entonces, un requisito, una condición importante es en caso de que efectivamente exista o se dé una sanción de tipo penal. Ok, muchísimas gracias, José Armando, por tu participación. Esperamos que en cualquier momento podamos tener una siguiente oportunidad, pero desde allá te agradecemos todos los funcionarios del despacho presidencial de Lima, Perú. Gracias y a todos, muchas gracias por su participación. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. A ti también, gracias. Gracias.